Correcto. Entonces vamos a empezar ya el desarrollo de la clase para no dilatar el tiempo, ¿ya? Muy bien, el tema que vamos a trabajar en esta semana uno corresponde a lo que es materia y energía, ¿ya? Pero antes de hablar de lo que es materia y energía, tenemos que hablar un poco de lo que es, estudia la química, ¿qué es la química, cierto? La química, ¿ya? La química se dice que es una ciencia experimental, ¿no? Ciencia porque hace uso del método científico para responder interrogantes, ¿no? Por ejemplo, eh, el descubrimiento para, por ejemplo, conocer, ¿no? La síntesis de algunas sustancias, llegar, ¿no? A conocer o a sintetizar. Entonces, debemos hacer una investigación, ciencia, la investigación ciencia, ¿no? ¿No? Entonces, y experimental porque se lleva a nivel de laboratorio, hay que hacer experimentos, ¿no? Para poder llegar a los resultados, ¿no? A conocer y a responder las preguntas, las interrogantes. El objeto de estudio de la materia, perdón, de la química es la materia, tratando de conocer cómo está constituido, ¿no? Cómo está conformado, las transformaciones que sufre, las combinaciones que se dan entre ellos, ¿sí? Así. Eso es lo que es, ¿no? La química, ¿no? Estudio. Dentro de la química hay diversas ramas, ¿no? Se divide en cuatro ramas. Por ejemplo, acá lo he puesto cuatro simplemente. La química general, la química inorgánica, la química orgánica y la química analítica. ¿Sí? Ya así. ¿Qué estudia la química general? Es aquella que estudia los principios fundamentales básicos, ¿no? Para conocer, digamos, las propiedades, cómo está constituido los cuerpos, ¿sí? Los cuerpos. Eso, ¿no? Así. La química inorgánica, conocido como la química antiguamente, ¿no? Como la química de la materia inerte o de los minerales también, ¿no? Ahora, una definición moderna es que estudia, es aquella que estudia la estructura y las propiedades de todos los cuerpos, de todos los compuestos, ¿no? Que contienen carbón, que no contienen carbón, sí se dice, ¿no? Que no contienen carbón, salvo algunos compuestos, por ejemplo, los carbonatos, ¿sí? El carbonato de sodio, el bicarbonato de sodio, el CO2, el monóxido de carbono, por ejemplo, que son compuestos inorgánicos y que contienen carbono. ¿Correcto? Así, ¿ya? La química orgánica es aquella que estudia, es conocido como la química del carbono, ahora, ¿no? Ahora. Es aquella que estudia los compuestos, las propiedades, ¿no? Las características de los compuestos que tienen como elemento principal al carbono. ¿Sí? Así. Debido al carbono, miren, se tienen millones de compuestos orgánicos y de compuestos inorgánicos podemos decir que hay miles, nada más, ¿no? Debido a la propiedad que presenta el carbono, se tiene una infinidad de compuestos orgánicos. Estamos hablando de millones de millones. La química analítica es otra rama importante de la química, ¿no? Que trata del estudio, ¿no? Del desarrollo de técnicas y procedimientos para llegar a conocer y determinar, ¿no? La composición de una determinada sustancia o de un compuesto, ya sea de manera cualitativa o de manera cuantitativa. Cuando se habla cualitativa, por ejemplo, es del el color, ¿no? ¿Qué sabor tiene? El olor, ¿no? ¿No? Cuando se habla de manera cuantitativa, es las proporciones en las cuales están formados de ese compuesto, ¿no? La proporción. Es el ejemplo, por ejemplo, el agua. El agua, ¿cuál es la fórmula del agua? ¿Qué dicen? A ver, H2O. H2O, ¿correcto? ¿Cómo se ha determinado que son el agua está constituido de dos átomos de hidrógeno, la molécula de agua está constituido de dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno? Porque se ha determinado analíticamente, cuantitativamente, se ha determinado esas cantidades, que está constituido así. Y así otros compuestos también, ¿no? Se han determinado analíticamente mediante esta rama, ¿no? De lo que es la química analítica.
¿no? Ahí tenemos las fórmulas, por ejemplo, empíricas, de las fórmulas moleculares, son, ¿no?, determinados analíticamente, ¿correcto? Muy bien, entonces, seguimos, a ver. Como la química estudia la materia, veamos brevemente lo que es una definición de lo que es la materia, ¿sí? La materia. La materia nos enseñaron desde que estudiamos en primaria, secundaria, ahora que estamos en nivel preuniversitario, luego también, cuando ustedes estén en el primer ciclo, también ¿no? Les van a enseñar ¿no?, lo que es la materia, ¿sí? Les van a explicar ¿no?, este concepto de materia. ¿Qué se dice con respecto a la materia? Un concepto clásico, ¿no? Es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, tiene masa y además puede ser percibido por nuestro sentido. Esa es, ¿no?, la definición clásica. Ocupa un lugar en el espacio, tiene masa y puede ser percibido por nuestro sentido. Ese es lo que es materia. Pero un concepto de lo que es, ¿no?, la materia, una definición también, ¿no?, dice que es todo cuerpo, todo aquello que viaja y trata de alcanzar la velocidad de la luz. Ese, ¿no? Así. Trata de ver, es una definición moderna, ¿no? Es aquello o todo cuerpo que trata de alcanzar la velocidad de la luz. Así se define la materia. Estados de la materia. La materia, miren, se presentan, son estados de agregación de la materia. Los más conocidos, nosotros estamos familiarizados con qué tipos de materia. A ver, ¿qué dicen? Con estos tres nada más, ¿cierto? Con el estado sólido, líquido y gaseoso. Y el estado plasmático nos olvidamos, casi no lo mencionamos, ¿cierto? A pesar que es el más abundante de la materia, el estado plasmático. ¿Ya? Entonces vamos a definir acá, o vamos a ver qué cosa es el estado, cómo se forma el estado sólido, el líquido y el gaseoso. En el estado, bueno, usted sabe que los cuerpos están constituidos de moléculas, entonces las moléculas pueden estar a veces juntas o pueden estar muy separadas, dispersas. Entonces la pregunta que les planteo es, en el estado sólido, ¿cómo están las moléculas? ¿Juntas o separadas? ¿Qué dicen ustedes? Pueden hablar, ¿eh? Pueden hablar, no hay problema. Participe, ¿eh? Participe. A ver, ¿qué nos dice? En el grupo que estaba anteriormente han participado buena ¿Puede cantidad. repetir la pregunta, profesor, por favor? Diga, repito la pregunta. En el estado, los cuerpos están formados de moléculas, estoy diciendo, de moléculas, ¿ya? Entonces estoy preguntando, en el estado sólido, ¿estas moléculas están juntas, están pegadas, hay un conglomerado o están dispersas, separados? Están juntas. Juntas. ¿Por qué están juntas? Porque Porque hay una fuerza, ¿sí? La fuerza de cohesión es la que los mantiene juntas ahí, ¿no? Ahí, correcto, cohesionados, ahí están atraídos, debido a la fuerza de cohesión. Y hay otra fuerza de repulsión que es la que hace que las moléculas estén dispersas, ¿sí?, estén distantes, separados, ¿correcto? Así. Entonces definimos en el estado sólido. Es aquello donde predomina la fuerza de cohesión respecto a la fuerza de repulsión. En este estado, los cuerpos dicen que se poseen forma y volumen definido, ¿cierto? Sí, ¿no? Claro, estado sólido. Por ejemplo, este lapicero tiene, ¿no?, una forma definida y un volumen definido. Líquido. En este estado, ¿qué pueden decir con respecto a las moléculas? ¿Están juntas? ¿Están dispersas? ¿Qué pueden decir al respecto? A ver, ¿qué dice? ¿en estado líquido estarían dispersas? ¿Cómo? A ver, diga, Stephanie. ¿En el estado líquido estarían tipo las moléculas dispersas? Dispersas. A ver, a ver.
Mire, las moléculas a veces están juntas y a veces están un poquito dispersas, ¿no? Entre juntas y dispersas y separadas. ¿Por qué? Porque acá hay un equilibrio, ¿sí?, entre la fuerza de cohesión y la fuerza de repulsión. La fuerza de cohesión hace que estén, ¿qué? Juntas. Y la fuerza de repulsión hace que estén separados, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, como aquí predomina o hay un equilibrio entre la fuerza de cohesión y repulsión, quiere decir que en algún momento están juntas y en otro momento están separados, ¿cierto? ¿Sí o no? No así en el estado sólido. En el estado sólido sí están juntas ahí, debido a que predomina la fuerza de cohesión. ¿Qué podemos decir con respecto al volumen y a la forma en el estado líquido? ¿Qué dicen? El volumen en el estado líquido, ¿no? Los cuerpos tienen volumen definido, ¿sí? Tienen un volumen definido, pero su forma es variable, ¿sí? Su forma varía, pero debe tener una forma, ¿cierto? ¿Y qué forma adquiere un líquido? A ver, ¿qué dice? Es ¿Qué variable. forma adquiere un líquido? Es variable Sí. ya que se adapta al... Variable. Claro, ya. Su forma es variable, pero debe tener una forma. Un líquido llega a tener una forma. ¿Qué forma adquiere el líquido? Del recipiente. Ah, sí. Del recipiente Del que lo recipiente. contiene. Claro, ¿no? Del recipiente que lo contiene. Muy bien, correcto. Esa es la manera. Ahora, en el gaseoso, ¿cómo están las moléculas? ¿Juntas o dispersas? Dispersas. Distantes, distantes. ¿Debido a qué fuerza? De repulsión, que es mayor a la Debido a de que cohesión. predomina la fuerza de repulsión. Correcto, muy bien. En este estado dice que los cuerpos no tienen forma ni volumen definido. Así se define, ¿correcto? De esa manera. Muy bien. El estado plasmático, miren, el estado plasmático conocido como el estado ionizado, es un estado, como ya le dije, es un estado más abundante de la materia, donde la materia se encuentra en forma de iones. Es un estado altamente energético, ¿no? Que se encuentra a elevadas temperaturas. Por ejemplo, hay ejemplos de plasma, el Sol, ¿no? En el Sol, las estrellas, las chispas eléctricas. Ustedes han visto ese fuego, ¿no?, que despide los volcanes, al menos en video, de repente lo han visto. Sí, ¿no? Ese es plasma, joven. Ese es plasma, claro. Y así, ¿no? Y así, ¿ya? Muy bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Si no, seguimos avanzando. Dígame. Todo claro. ¿Todo claro? Sí, ¿no? Claro, Seguimos avanzando. Ya. Cambio de estado. Mira, los estados de la materia, hablando del estado sólido, líquido y gaseoso, sufren cambios. Esos cambios son cambios físicos, ¿ah? Nada más. ¿Por qué? Porque las sustancias pasan a tener otro estado, ¿sí? Pero sigue siendo la misma sustancia, por eso que son físicos, ¿ya? De sólido a líquido se dice que el proceso se llama fusión. Y si regresa de líquido a sólido se llama solidificación. De líquido a gas, ¿no? A gas o a vapor se llama vaporización. Y de gas a líquido se llama licuación, que es debido a la presión, y la condensación, que es debido a la temperatura. Cuando, por ejemplo, decimos condensación, ejemplo, ahorita en este problema del clima que estamos, ¿sí?, del calor, ¿cómo está el mar? Se ha calentado, ¿sí?, el mar, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, el agua se está evaporando. ¿Qué forma el agua? Al evaporarse, ¿qué forma? Nubes. Nubes. Correcto, las nubes. Ya, muy bien. Entonces, una vez que se forman las nubes sufren un enfriamiento, ¿sí o no? Se condensan. Al condensarse, ¿cómo caen las nubes? ¿En qué se transforman?
en la Lluvia. lluvia, ahí, Lluvia. la condensación, debido o por efecto de la temperatura. Y la licuación, que es lo mismo, es un proceso también que pasa de gas a líquido, es un proceso de licuación debido a la presión. Es el caso, por ejemplo, ¿no? Ustedes han visto en estos vehículos, de esos tanques, ¿no? Que tienen, que transportan, ¿no? Combustible, que dice ahí GLP, GLP. ¿Qué cosa es GLP? Gas. Gas Licuado de licuado. petróleo. Gas Gasolina. licuado de petróleo. Correcto, ahí lo mismo lo dice, ¿sí? Gas licuado de petróleo. O sea, el gas ha sido licuado, ¿no? Ha pasado a líquido. Y así de esa forma se transforma, ¿sí? se transporta, ¿sí? Digamos, el combustible, ¿sí? El gas, ¿no? Ese. Pero por efecto de ¿qué? Por efecto de la presión, no la temperatura, no de la presión. ¿Ya? ¿El estado sólido puede pasar directamente al estado gaseoso? Sí. Se llama sublimación directa o sublimación progresiva, ¿sí? Progresiva. ¿Correcto? Así. Si nosotros regresamos de sólido perdón, de gas a sólido, se llama sublimación indirecta, regresiva o inversa. También se llama, o inversa. También llamado otro nombre que tiene acá es deposición. ¿Sí? Deposición. ¿Ya? Ahí está. Estos procesos ya mencionados, estos procesos son procesos termodinámicos, ¿sí? Que se dan por efecto de cambio de la temperatura. Y son dos los procesos. ¿Cuáles son esos procesos? El proceso endotérmico y el proceso exotérmico. ¿Ya? Es así. El proceso endotérmico se da por efecto de ¿qué? De la... Aumento de temperatura. Claro, y sí, pero acá se da por algo más específico. Por absorción de ¿qué? Calor. Calor. Calor, muy bien, de energía en forma de calor. Energía en forma de calor, ¿sí? Absorción, ese, ¿no? Así. Y cuando hablamos del proceso exotérmico, hablamos de ¿qué? Liberación de calor. de calor también, ¿no? Para que se dé ese cambio, ese proceso, tiene que haber una liberación de, ¿correcto? Ahí está, liberación. Entonces, la pregunta que les planteo es lo siguiente. De sólido a líquido o el proceso de fusión, ¿qué cosa es? ¿Endotérmico o exotérmico? Exotérmico. Exotérmico. Pregunto de nuevo. De sólido a líquido Endotérmico. por el proceso de fusión Endotérmico. 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 Claro. Mira, ve, por ejemplo, tenemos cubo de hielo, ponlo al sol. ¿Qué pasa? Ha pasado a líquido, se ha derretido, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque el agua, que es agua en sí, el hielo es agua, absorbió, ¿sí? La energía calorífica del sol y pasó al líquido. Proceso endotérmico. De igual manera, la vaporización, el proceso endotérmico, la sublimación directa también. ¿Y por qué necesitan absorber el? ¿Ya? Así. En cambio, la solidificación, la condensación y la sublimación regresiva son procesos exotérmicos. ¿Y por qué? Porque necesitan liberar energía o enfriarse, digamos, ¿sí? O bajar la temperatura, como bien lo dijo un alumno que participó, ¿sí? Y bajo la temperatura, entonces, proceso exotérmico. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Se entendió? ¿No se entendió? Dígame. Todo claro, profesor. Ya, Sí, correcto. profesor, claro. Muy bien, entonces pasamos al siguiente punto. Clasificación de la materia. Miren, la materia se clasifica en materia homogénea y heterogénea. ¿Cuándo hablamos de materia homogénea? La materia homogénea, si tenemos una masa y vemos que la masa es uniforme, ¿sí? Vemos que en todos los puntos, en toda su extensión en el cual observemos, tienen las mismas características, ¿sí? Entonces, decimos que es una materia homogénea.
O sea, no puede diferenciar quién es quién, ni qué componente tiene. Entonces, es una materia homogénea. ¿Correcto? Así. ¿Qué decimos con respecto a la heterogénea? Heterogénea, ahí sí, ¿no? Lo puede diferenciar. No es la masa uniforme, no es la masa que se tiene, no es uniforme. No presenta las mismas características en todos los puntos. Por ejemplo, te digo, a ver, un ratito antes que se me apague la máquina, voy a cargarlo, por favor. Ya, dice. Muy bien. Por acá están participando, creo. A ver, allá. Muy bien, entonces, miren, materia heterogénea no hay uniformidad. Entonces, tú sí ahí lo puedes ver que tienen presente las diferentes características. Por ejemplo, si a ti te dice una ensalada de frutas, ¿qué puede decir? ¿La masa es uniforme? No, No. ¿cierto? No es uniforme. ¿Por qué? Porque puede diferenciar qué fruta es. Como si tiene plátano, si tiene manzana, si tiene uva, si tiene papaya. Entonces lo puede diferenciar. No es uniforme ahí. Es, por ejemplo, ahorita tu máquina. Si yo te pregunto, tu máquina, tu laptop, ¿qué tipo de materia será? ¿Homogénea o heterogénea? Heterogénea, ¿pero por qué? ¿Qué puedes observar? En todos los puntos en los cuales observe tiene las mismas características. No tiene. ¿Sí o no? Por ejemplo, de los materiales con los cuales está compuesto a simple vista, ¿no? A simple vista, ¿qué materiales ves tú ahí? ¿La pantalla de qué está hecha? De vidrio. Vidrio, ¿ya? Las teclas o la envoltura, Son Están como un conformados tipo por diversos plástico. plástico, ¿no? Claro, ¿eh? ¿No? Material sintético, claro, también, ¿no? Ahí está. Y si nosotros abrimos más adentro, tiene metales, ¿eh? Tiene, digamos, láminas de oro, de plata, de cobre, ¿eh? Entonces, es una materia heterogénea. ¿Ya? Hablemos de la materia homogénea, sustancias. Está compuesto de sustancias y mezclas homogéneas. Cuando hablamos de sustancias, hablamos como aquellas en las cuales, digamos, los cuerpos tienen una composición química definida, digo, fija, ¿correcto? Así. Pueden ser, ¿no? Los elementos y los compuestos. Los elementos de la tabla periódica, todos los elementos, son aquellos que están constituidos de un solo tipo de átomo de un mismo elemento. Ese es el elemento. Todo lo de la tabla periódica. Compuestos. Los compuestos son aquellos que tienen una composición fija también, pero están constituidos de dos o más átomos de diferentes elementos. ¿Sí? Un ejemplo, dígame usted, a ver, un ejemplo práctico de compuesto. ¿Qué compuesto? El agua, ¿eh? ¿El agua de qué está constituido? De hidrógeno y oxígeno. Hidrógeno, sí, dos, ¿eh? Ahí está, ya tiene dos. Dos La hidrógenos. composición, dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Y así, ¿no? El ácido sulfúrico, por ejemplo, está rodeado de dos hidrógenos, un azufre y 4 oxígenos. Composición fija, es compuesto, ¿sí? Porque está compuesto de dos o más elementos diferentes, ¿sí? ¿Ya? Así. Mezclas homogéneas son aquellas en donde los compuestos se han mezclado en forma uniforme. O sea, la mezcla homogénea es una mezcla, es la unión de ¿qué? De compuestos, donde se ha mezclado en forma uniforme, pero en proporciones variables, ¿no? En proporciones variables. Se le llama soluciones, ¿no? A las mezclas homogéneas. Por ejemplo, tenemos el vinagre. ¿Quién no conoce el vinagre? ¿Cuál es la composición del vinagre? Está compuesto de este compuesto, del ácido acético,
Este ácido acético proviene de la fermentación ¿de qué? De la fruta, de la uva, de la manzana. Entonces tenemos el ácido acético. Más el agua, dos compuestos forman el vinagre. El ácido muriático está formado por ácido clorhídrico y agua, dos compuestos. Las amalgamas también son son mezclas homogéneas, están compuestas de metal y mercurio. Un metal que puede ser en la plata con mercurio, cobre con mercurio y así. Aleaciones. Las aleaciones también son mezclas homogéneas, que es una mezcla de metales. Por ejemplo, ahí tenemos aquí. Tenemos al acero. ¿Sí? El acero. ¿El acero de qué está compuesto? De fierro o de hierro, más carbón. ¿Sí? Forma una mezcla homogénea, una aleación. Tenemos al latón. ¿Sí? El latón también es otra aleación, mezcla homogénea, que está compuesto de zinc y ¿qué más? Más cobre. Ah, también tenemos al bronce, por ejemplo, ¿no? Al bronce. El bronce. ¿Ya? El bronce, que está compuesto ¿de qué? De cobre y más estaño, ¿de qué estaño? Eso es, ¿no? Así. Esos son mezclas, ejemplos de mezclas homogéneas. ¿Alguna pregunta hasta acá? Pregunte, jóvenes, con la sinceridad que les caracteriza, pregunten, realice su pregunta, o si no, haga su captura de pantalla, porque eso no está ahí, ¿no? Es hasta acá, el acero, el latón, el bronce no está ahí. No está en los PPT, las diapositivas. Muy bien. Ah, listo. Entonces creo que está bien, ¿no? Seguimos avanzando, ¿ya? A ver. Propiedades de la materia. La materia se presenta en diversas propiedades, ¿sí? Generales, llamados extensivas o extrínsecas. Estas propiedades dice que son comunes a toda clase de materia, o sea, toda clase de materia lo tiene, así hay que entenderlo, ¿está bien? Así. Y cuando hablamos de clases particulares, específicas o intensivas o intrínsecas, se dice que son atributos o características o propiedades que no son comunes a toda clase, o sea, son propias de cada clase de material, así, de esa manera. Vamos a ver el ejemplo por acá. Tenemos, miren, propiedades generales de extensivas, generales, extensivas o intrínsecas, extrínsecas. La extensión, ¿qué cosa es la extensión? Es aquella en la cual toda materia o todo cuerpo va a ocupar un espacio, ¿no? Un espacio. Claro, porque si no, no sería materia. Ya saben que es la definición de materia. Todo cuerpo ocupa un lugar en el espacio. Si no ocupa, entonces podemos decir que no es materia. ¿Ya? La inercia es la característica en la cual un cuerpo permanece en estado de reposo, salvo que haya una fuerza que lo modifique. ¿Sí? Ejemplo, tenemos cuando nosotros viajamos en un bus, por ejemplo. Estamos viajando, estamos durmiendo, nos vamos, ¿no? Tranquilos, y de pronto frena, ¿no? Bruscamente el bus. ¿Qué pasa? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué dicen? A ver, ¿qué ha pasado ahí con el pasajero? Ha sufrido una reacción, profesor. Ya. En primer lugar, lo que ha hecho es que nos despertemos, ¿no? ¿Sí o no? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué es lo que ha sucedido con el pasajero? Estaba en reposo, tranquilo. ¿Sí? ¿Y qué pasó al frenar? Su cuerpo empezó a estar en movimiento. O nos vamos hacia adelante, ¿sí o no? Nos despierta y nos vamos, ¿sí o no? O sea, nos movió del lugar de donde estábamos, ¿cierto? Propiedad de la inercia, debido a esa propiedad de la inercia. ¿Está bien? Ese es, ¿ya? Ese. La impenetrabilidad es una característica en la cual dice, ¿no? O propiedad en la cual un espacio ocupado por ¿no? O el espacio ocupado por un cuerpo no puede ser ocupado por otro, dice, ¿no? A la misma vez, simultáneamente. Ejemplo, es cuando nosotros estamos en clases presenciales
Y bueno, estamos, ¿no? Estamos, ya el aula está completa, ya no hay carpetas y un alumno llega tarde. Y este alumno quiere sentarse en la misma carpeta de su compañero. ¿Podrá hacerlo? ¿Qué dicen ustedes? No. 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 ¿Por qué? Porque estaría violando esta propiedad de la impenetrabilidad. No puede. Salvo que el alumno lo ceda en la cita, es diferente. ¿Ya? La porosidad está referida a la característica que existe entre las moléculas. Hay espacio, ¿sí? Esos espacios se llaman poros. Y toda clase de materia lo tiene. ¿Correcto? Son intersticios, ¿sí? Que esos espacios. ¿Ya? Así. Toda clase de materia lo tiene. La indestructibilidad es una característica, dice que en los cuerpos o la materia no puede ser creada ni destruida, solamente se puede transformar, nada más. ¿No? Así. Eso está establecido en la primera ley, en la ley, ¿no? De la conservación de la masa. La ley de Lavoisier, ¿no? Dice la masa no se puede crear ni destruir, solamente se puede transformar. La conservación de la masa. La divisibilidad es una propiedad general también. Todos los cuerpos pueden dividirse en partes más pequeñas. ¿Correcto? En partes más pequeñas. Esa es la característica. ¿Cuál es la última parte a la cual puede llegar? ¿Qué me dicen? A ver, ¿cuál es la última parte? ¿Qué creen? Los quarks. Muy bien, mire su compañera, ahí está. A muchos dicen el átomo, ¿eh? Muy pocos han dicho los quarks. ¿Y qué son los quarks, Weimer, Castro Rodríguez? ¿Qué son los Se refieren a quarks? las partículas subatómicas más pequeñas que el átomo. Claro, estamos hablando de partículas subatómicas, pero vamos hablando específicamente de los quarks. ¿De qué están constituidos los quarks? Se refiere a la composición del electrón, los protones, creo. Electrones también, electrones sí. No, no son protones y neutrones nada más. Ah, sí, sí, tiene razón, protones y Claro, neutrones, ¿ya? sí. Claro. Entonces está bien, lo que dice Castro es correcto, dice, ¿no? Se decía el átomo, ¿no? El átomo no es la última parte, porque el átomo está constituido de partículas subatómicas, ¿no? Electrones, protones y neutrones. Y ahí están los quarks, ¿no? Lo que menciona, bien menciona. ¿Ya? Muy bien. Bueno, ahí tenemos la ponderabilidad, que es otra propiedad en la cual, digamos, todo cuerpo está afectado por la fuerza de gravedad, ¿no? Por la aceleración de la gravedad. Todos, así. ¿Ya? Muy bien. Ahora tenemos lo que viene a ser, ¿qué cosa? Las propiedades particulares, específicas, ¿Estas qué les he dicho? ¿Qué son estas propiedades particulares? ¿A qué se refiere? A que no Dependen de todos la masa. tienen, a que no todos tienen la misma. Sí, así es. No tienen las mismas características, todos no tienen los mismos atributos. No son comunes a todos. Por ejemplo, el sabor. El sabor de la carne de pollo con la carne de pescado, por ejemplo. ¿Tienen el mismo sabor? No. No. No, profesor. No todos tienen, ¿cierto? El olor también igual, el color. El color de la plata diferente al color del oro. ¿Sí o no? El brillo es una característica de un metal, simplemente, ¿no? La dureza, resistencia o oposición a ser rayado, ¿no? De algunos cuerpos. Ese es, por ejemplo, el ejemplo del diamante, ¿no? ¿Ya? La maleabilidad, característica solamente de algunos metales, por ejemplo, el oro, el cobre, la plata, que pueden ser convertidos a láminas o planchas delgadas. ¿Cierto? Nada más. La ductibilidad, resistencia también dice a ser rotos, ¿no? Es el ejemplo del fierro. El fierro, ¿por qué se emplea? ¿Por qué no se puede emplear como en las columnas de construcción otro material? Por ejemplo, madera. ¿Qué dice? ¿Por qué no se emplea madera en lugar de fierro en las columnas? Porque no sería igual de resistente. Correcto, la ductibilidad. ¿Sí? Ahí está. Claro. El fierro es uno. Se puede utilizar aluminio, cobre también, ¿sí? Porque también son dúctiles. Pero el fierro es por su costo, ¿sí? Se utiliza ahí. ¿Cierto? Y más por la propiedad de la ductibilidad. ¿Ya? La compresibilidad. Esta es una característica solamente de los gases, ¿sí?
bajar su volumen, ¿eh? O de reducir su volumen. Eso es, ¿no? La característica. ¿Está bien? Muy bien. ¿Se entendió hasta acá alguna pregunta que tienen al respecto de las propiedades? O si no, seguimos avanzando. Seguimos avanzando. Fenómeno de la materia. Dentro del fenómeno tenemos tres, consideramos, físicos, químicos y nucleares. Cuando se habla de físicos, son cambios, los tres son cambios. Pero el físico es un cambio donde la sustancia no se ve alterada en su composición íntima de la materia. Ejemplo, si tenemos agua sólido, de hielo, líquido de hielo, solamente pasa a agua líquida, sigue siendo agua, solamente cambió su estado por el proceso de la fusión, proceso endotérmico, simplemente, pero sigue siendo la misma sustancia, ¿cierto? La misma sustancia, ¿ya? Muy bien. Físico. Cambios acá sí, ¿no? Sí se ve alterado la composición íntima de la materia. Ejemplo práctico, el agua líquida. Si tú al agua le pasas la corriente eléctrica por un proceso que se llama la electrólisis, descompone al agua. Lo descompone. ¿Lo descompone en qué? En hidrógeno y oxígeno. Ya no es agua ya. Ahora son hidrógeno y oxígeno. ¿Correcto? Así también tenemos el proceso químico, por ejemplo, ¿qué? La combustión de los combustibles, ¿sí? De la gasolina, el petróleo. ¿Sí? La oxidación del metal, por ejemplo, del hierro, ¿no? La oxidación de alguna fruta, ¿sí? Por ejemplo, si tú quieres estar comiendo una manzana, lo partes, una ya lo comes y el otro ya lo dejas ahí y te olvidas hasta mañana. ¿Qué ves ahí en la superficie de la parte donde se cortó, de la manzana? Se oxida. ¿Qué ha pasado? ¿Qué observas ahí? Se vuelve marrón, ¿no? ¿Sí? ¿Correcto? Se de descompone. color. Profesor. Claro. ¿Por qué? Porque ha ocurrido una oxidación, un proceso químico, ¿sí? Claro, un proceso químico. La digestión de los alimentos, la respiración celular, la fotosíntesis, ¿cierto? Son procesos, la corrosión, ¿no? Corrosión de metales, son procesos químicos. ¿Ya? Así. Nuclear, fenómeno nuclear, cambio que se establece a nivel del núcleo atómico. Así, vamos a ver, solamente a nivel del núcleo atómico, esa es la característica. Por ejemplo, miren, acá tenemos al flúor. Este 9 que está abajo significa que el flúor tiene 9 protones. ¿Ya? 9 protones. Entonces, si el flúor pierde un protón, ¿a qué se ha convertido acá? Véalo acá. ¿En qué se ha convertido? En Oxígeno. oxígeno. ¿Con cuántos protones? 8. 8. Cambio. Ese protón, los protones están en el núcleo, se ha dado a nivel del núcleo atómico. Ese cambio para pasar de flúor a oxígeno. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta acá que tengan? O si no, seguimos avanzando. Creo que seguimos. Ya. Pasamos a energía. Energía es la capacidad para realizar determinado trabajo. ¿Sí? Es la capacidad para realizar o transferir también calor, ¿no? Así se define. ¿Ya? Clases, energía cinética, que es la que posee un cuerpo debido al movimiento, a la velocidad, a la rapidez con la que está, ¿no? Con la que lleva. Matemáticamente, la energía cinética se define como un medio de la masa de ese cuerpo por V, que es la velocidad elevado al cuadrado. ¿Correcto? Esa es, ¿no? Matemáticamente la definición de energía cinética. Quiero aclarar un poco más para que lo entiendan esto, ¿no? Y que vean cuál es la importancia de conocer qué es la energía cinética y la energía potencial. Por ejemplo, en este caso, si tenemos dos vehículos que van, uno a 10 kilómetros por hora y otro va a 90 kilómetros por hora. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces mi pregunta es, ¿quién posee o quién adquirió mayor energía cinética? De 90. El de 90, porque tiene mayor velocidad. ¿Cierto? Ya está, correcto. Ahora,
Seguimos con el mismo caso. Si los dos vehículos, uno que va de 10 y 90, van y se estrellan en un muro, se chocan, ¿cuál es la probabilidad de que los conductores sobrevivan? A ver, explíqueme ahí. ¿Qué dicen ustedes? ¿Va de Analicen. 10? El de 10, claro. Y el de 90, ahí es, ¿cierto? ¿Sí o no? Se estrella. ¿Por qué? Porque el que va de 10 solamente adquirió una energía cinética muy pequeña. Pequeña. Que el conductor llegará de repente a fracturarse, a golpearse nada más. ¿Va a menor velocidad? Debido a que liberó una pequeña cantidad de energía. Esa energía simplemente hace que no sufra más daño. Pero ¿qué pasa con el de 90? Debido a la alta energía que adquirió, esa energía liberada, ¿no? Prácticamente hace que el conductor se estrelle totalmente. ¿Correcto? Esa es, ¿no? Esa es la energía cinética. ¿Ya? Así. Energía potencial gravitatoria, que está en efecto de la gravedad, ¿eh? Este es por efecto de la posición de los cuerpos que están a determinada altura, ¿eh? Respecto a un nivel de referencia. Está asociado con las gravedades. ¿Está bien? Así. Matemáticamente, mire, energía potencial se define como masa por G, que es la aceleración de la gravedad, que es 9,8 metros por segundo, ¿sí? Es un valor ya constante, y H es la altura. H es la altura. ¿Ya? Entonces, vamos a poner el ejemplo acá también, igual como energía cinética que hemos hecho. Tenemos un edificio de 20 pisos, ¿correcto? Un alumno se encuentra en el segundo y otro se encuentra en el 20º piso. ¿Quién tiene mayor energía potencial, jóvenes? Díganme. El que está en el 20º, en el Está piso en el 20º. 20º. ¿Por qué? Porque está a mayor altura, ¿no? ¿Sí o no? Mayor altura. O sea, adquirió mayor energía potencial. Ahora, vamos a seguir con el mismo ejemplo. Vamos a sumar que los dos caen al primer piso. El que está en el segundo, es el último, también cae al primer piso. ¿Cuál es la probabilidad de que sobrevivan? El que sobreviva es en el 8º, porque está a menor altura, y en el que está en el piso 20º tiene más probabilidad de que muera porque está a mayor altura. Correcto. ¿Por qué? El que está en el segundo, bueno, cae, de repente puede una fractura, un golpe, nada más, salvo que caiga de cabeza, diferente, ¿no? Bueno, nada más porque la energía que adquirió es pequeña, ¿no? Y al liberar esa energía es poco, simplemente. Hace que no sufra más. Pero el que va de 20 cae, adquirió una alta energía potencial. Y esa energía, al caer liberada, va a hacer que se estrelle esa persona. ¿Cierto? Esa es la energía potencial. ¿Ya? Así de esa manera. Bueno, ¿se entendió esta parte? ¿O alguna pregunta, alguna observación, algún aporte que tengan? Todo claro. Sí, profe, todo claro. Correcto. Energía mecánica es la sumatoria de las dos. Bueno, en este caso es energía cinética más potencial. ¿Ya? Muy bien. Vamos ahora a lo que es la energía nuclear. ¿Qué cosa es la energía nuclear? Miren, en 1905 Albert Einstein establece, ¿no?, una relación entre la masa y la energía. ¿Ya? Masa y la energía. ¿Qué dijo? Dijo que una pérdida de una masa, ¿eh? Una pérdida de una masa equivale o corresponde a un desprendimiento, a una liberación de energía. O sea, se transformó en energía, en otras palabras. ¿Sí? Y eso lo estableció acá en esta ecuación. ¿Ya? Acá está. Energía es igual a M, la masa del cuerpo, por C al cuadrado. ¿Dónde C qué viene a ser? La Velocidad de la velocidad luz. de la luz. ¿Ya? Ahí La está. velocidad de la luz. Energía, M es masa del cuerpo, C es velocidad de la luz. ¿Bien? Para poder aplicar esta formulita, he considerado estas unidades que son importantes, ¿no?, tener en cuenta. Si tú la masa consideras en kilogramos, la velocidad de la luz, que es un valor constante, fijo, debes tomarlo como 3 por 10 a la 8 metros por segundo. ¿no? 3 por 10 a la 8 metros por segundo.
Y la energía debe salir de joules. Esta es una unidad de energía. ¿Está bien? Ahí está. Y si la masa está en gramos, si la masa está en gramos, la velocidad de la luz que debes tomar es 3 por 10 a la 10 centímetros por segundo. ¿Sí? Así. Y la energía debe salirte en hercios. ¿Correcto? En hercios. ¿Ya? Así, de esa manera. Muy bien. ¿Alguna pregunta acá respecto a lo que es la energía nuclear, a esta fórmula? A ver. No, ¿no? Bueno, seguimos avanzando. Prefijo del sistema internacional, esto no tiene que ver con lo que es la materia y energía, sino que eso son herramientas, ¿no? Que utilizamos para que, para los problemas, ¿no? Desarrollo de problemas. Son prefijos, son, ¿no? Del sistema internacional. Voy a mencionar algunos, ¿no? Los más conocidos. Acá tenemos, ¿no? ¿Y qué son, bueno, qué son estos prefijos? Son equivalentes, que tienen un equivalente en potencia de 10, son valores numéricos, corresponden a valores numéricos, ¿ya? Por ejemplo, si hablamos del kilo, un kilo, ¿a cuánto equivale? 10 al cubo. Un mega equivale a 10 a la 6. Un giga, 10 a la 9. Un tera, 10 a la 12. ¿Bien? Ahí está. Y bueno, acá está con su respectivo símbolo. ¿Sí? Acá. Dentro de los submúltiplos tenemos que, por ejemplo, lo más conocido, el mili. Mili, 10 a la menos 3. Micro, 10 a la menos 6. Nano, 10 a la menos 9. El pico, 10 a la menos 9. Menos 12, y así. Y así tenemos, ¿no? Estos prefijos que son importantes para poder aplicarlos en los problemas, ¿sí? En los problemas, ¿ya? Ejemplo, mira, acá tenemos, si te hablan de 20 megapetros, ¿qué significa? 20 es la magnitud, la M, que la primera letra, ¿no? Pero puede ser, es el prefijo. Por ejemplo, puede ser kilo, mega, giga, puede ser. Y la segunda letra es la unidad de medida. En este caso es el metro, por ejemplo. Megámetro. Ahí está. ¿Ya? Muy bien. Hasta acá creo que hemos terminado. Ahora sí pasamos a trabajar lo que es la práctica. ¿Ya? Vamos a trabajar. En la práctica vamos a desarrollar los números impares, ¿sí? Porque los pares va a quedar para ustedes. Bueno, en el caso de que terminamos los impares, trabajamos los pares. Pero si no, en el caso ya quedan los pares para ustedes, ¿sí? Yo voy a subir un solucionario y con ese solucionario ustedes, previamente haber trabajado, corroboran, ¿no? Su respuesta, su solución, ¿no? Que hayan trabajado. ¿Está bien? Bueno, pregunta número 1. A ver, ¿cuál sería su respuesta? Analicen, mientras voy a tomar un poquito de agua, jóvenes. Ya, analicen para dar respuesta, ¿ya? A ver. Ya, muy bien. A ver, ¿ya tienen su respuesta? Sí, profesor. Ya, ¿qué respuesta tiene? La La,
La A, ¿no? Efectivamente es la A, correcto. Es la A, ¿ya? La extensión general. La dureza es particular, específica o intensiva. La viscosidad es también propia de cada cuerpo y no es de general. La inercia también es general, ¿no? Ya les dije, ¿no? Ahí está. La elasticidad no es, ¿por qué? Porque es propio de, no todos los cuerpos son elásticos, ¿cierto? Correcto. La división o divisibilidad sí es, ¿no? Acá. Entonces, efectivamente, la respuesta sería la. ¿Ya? Muy bien, esa es la respuesta. Listo. ¿Ya? Esa es la respuesta. La pregunta número 3. A ver, analicen cuál sería su respuesta. Estamos desarrollando impares, ¿ah? Impares. La B. Ya, a ver, ¿quién más? Si no Sí, quieren, los la que no B. quieren hablar, pongan en el chat, pongan su respuesta, ¿ya? A ver. La letra B. La B, ya. 2, ya van 2. ¿Qué más? La, Beso. Eso, ya. Listo. La B, profe. Muy bien, excelente. La mayoría están poniendo la B, correcto. Sí, efectivamente es la B. Sí, sí, correcto, es la B. Perdón, acá, acá La era. 3, disculpe. Acá era acá. La 3, la 3, a ver. La D. No, la 3 es, no, la 3 es la B, ¿ah? Claro, está bien. La B. La dureza es una propiedad particular, verdadero, que indica oposición o resistencia, ¿sí? De un cuerpo a ser rayado. Verdadero, verdadero. Muy bien. Pregunta 5. La B también. Ya, a ver, dice. Chavo P. García dice la B. Ya, ¿quién más? ¿Quién más? A ver. B, B. B de beso, ¿sí? Ya, B. correcto. B de beso. Ya, esto es, me habla. Muy bien, correcto. Forma variable y volumen variable. ¿Correcto? Ese. Ya, así. Profesor, disculpe. La 4 es para nosotros, ¿no? Sí, sí, las 4, los Ya. impares es para ustedes, ¿ah? Y pero digo, de todas maneras, ustedes en el transcurso de estos fines de semana o hasta el viernes que tenemos, ¿no? Ustedes tienen tiempo, yo lo voy a subir yo no voy a subirlo tampoco ya para que ustedes lo vean, ¿ah? Mañana, ni, no, no, no. Esto lo subiré el solucionario, por ejemplo, el martes de repente, ¿no? El martes, ¿ya? Entonces, ustedes tienen tiempo de trabajarlo mañana, domingo, lunes, ¿no? 3 días. Y ya ustedes, una vez que lo han trabajado, corroboran con lo que yo voy a subir, ¿no? Con el solucionario, ¿correcto? Esa es la forma como vamos a trabajar. Ya, muy bien. Entonces, decimos acá, a ver, es la 5, es la B. Ya, muy bien, la 5 es la B. 7. ¿Qué dicen con respecto a la pregunta número 7? ¿Cuál sería? La alternativa que corresponde a un cambio químico. La D. ¿La D? ¿La licuación es o no es? La D. La La D. D. Esa es la respuesta, correcto. La licuación es físico. Cambio físico, Físico, cambio claro. físico. La trituración de minerales eso se Físico. tritura simplemente, nada más es físico. Nada más, no sigue siendo lo mismo. La evaporación Físico. también sigue Físico. siendo, se evapora acetona y sigue siendo la misma. La combustión de los combustibles, ese sí. Ahí está. Químico. Químico. La fusión, no. Físico. Claro. ¿Ya? Entonces la respuesta efectivamente es dado. Es dado. Muy bien, ahí está. ¿Correcto? Bien. Entonces pasamos a la pregunta número 9. Pregunta número 9. ¿Qué dice? Número de sustancias que son compuestos químicos. D, D.
Ya, a ver, la D, ¿qué dicen? A ver. Bueno, el dióxido de carbono, compuesto, Compuesto. verdadero. La glucosa, también compuesto, ¿sí? Claro, está un solo elemento, un solo, ¿no? Que está compuesto de carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿sí? Era la C. La C es un Elemento. elemento, no es la C, Es el simple. carbono es elemento, es una forma, ¿no? Alotrópica del carbono, no es. El alcohol etílico, Sí es. sí es, ¿no? El bronce, no, Sí. es una mezcla homogénea, ¿sí? ¿No? Es una Sí. mezcla homogénea, es Sí. una aleación. Entonces, ¿cuál sería su respuesta? La C. La C. Ahí está. La C, correcto, esa es la respuesta. ¿Ya? Muy bien, anoten hasta ahí. Ahora vamos al desarrollo de los problemas, ¿no? De los problemas. ¿Ya? Vamos a ver. Muy bien, muy bien. Esto lo voy a copiar al Zoom, lo vamos a desarrollar en la pizarra del Zoom. Muy bien, ya está. Entonces, miren, vamos a trabajar. Ya, vamos a trabajar. Ya, ahí está. Dice, ¿no? A ver, si 2 kilogramos de uranio 235 sufre una fisión nuclear liberando 540 TJ. ¿Qué significa TJ? ¿Qué les dije primero? ¿Qué es TJ? ¿Qué es este T? Tera. Tera, prefijo, ¿sí? Prefijo. ¿A cuánto equivale? 10 a la 12, ¿sí? 10 a la 12. Y el J, Joules. joules, ¿no? Es la unidad de medida, es el joule. ¿Correcto? Ahí está. Entonces saquemos datos. Tenemos la energía de cuánto. Dice que es 540 terajoules de energía. Los gramos de materia dice que se transforma en energía, ¿cuánto es? O sea, me está pidiendo los gramos equivalentes a esta energía. La materia, la masa en gramos. Ahí está, eso es lo que me pide. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Digo, tengo que aplicar energía es igual a ¿qué? Masa por C al cuadrado. ¿Sí? Y bueno, despejando de acá, ¿qué me quedaría? La masa que se va en forma de energía es igual a la energía sobre C al cuadrado. ¿Cierto? Ahí está, C al cuadrado. El C al cuadrado está multiplicándolo, ¿eh? Está multiplicando al M. Pasa. Entonces, al multiplicar, pasa al otro lado a dividir. Por eso que queda así esta manera. Entonces, una vez que tenemos acá, ya reemplazamos solamente datos, ¿eh? Ya reemplazamos datos. Vamos a ver. Entonces decimos, energía, o la masa, perdón, la masa va a ser igual a ¿qué? Estos 540 lo voy a hacer como 54 por 10. ¿Sí? ¿Está bien? Lo pongo, bueno. ¿Ah? 54 por 10. Muy bien. Y ese acá, el tera, este T mayúscula significa, es igual, tiene un valor de 10 a la 12. 10 a la 2. Lo coloco así, ¿verdad? Y acá me quedaría, ahí está, joules. Y acá sería ¿cuánto? Sobre C. C, ¿qué cosa es? La velocidad de la luz.
Como estamos trabajando con joules, quiere decir que debemos tomar acá el valor, ¿cuánto? 3 3 por 10 a la 8. a la 8, correcto, a la 8 metros por segundo. Ahí está. Metros por segundo. ¿Ya? Ahí está. Entonces, ¿cuánto me queda acá? Vamos a ver acá. Me va a quedar 54 por 10 elevado a la ¿cuánto? A la 13, ¿sí? ¿Sí, no? Sí. A la 13. Me queda 54 por 10 a la 13, ¿sobre cuánto? Ah, 3 por 10 a la 16. correcto. Ya me queda acá, ¿no? Tres al cuadrado, ¿cuánto me quedaría? Esto, todo lo que está de paréntesis está afectado al 9. cuadrado. 9 por 9, 10 a la 16. correcto. 9 por 10 elevado a la 16. ¿Sí? Claro, porque acá tenemos 10 a la 8 al cuadrado, potencia de potencia. Los exponentes se multiplican, quedaría 8 por 2, 16. Ahí está. ¿Qué me queda acá? ¿En qué me va a salir la masa? En kilogramos, ¿sí? Kilogramos. ¿Correcto? Ahí está. ¿Ya? Así. A ver, vamos a responder por acá, creo que están haciendo preguntas. Rosa, ¿podría poner nuevamente la tablita que nos mostró? Ya, lo voy a presentar nuevamente, Stephanie, para que lo tomen su foto, ¿sí? Claro, sí, yo le dije, tomen su foto ahí, su captura de pantalla, para que lo tengan eso, porque no está en lo presentado, ¿no? En la diapositiva que le he subido no está, ¿ya? Bueno, entonces tomen esa parte ahí, ¿ya? Ya. No, la 20 sale, dice, ya. Ya, a ver un ratito Orlando, ahorita vamos a ver, ¿ya? Sí, ya, correcto. Ya, vamos a ver, seguimos con esto, ¿ya? A ver, entonces decimos, a ver, ¿qué decimos? 54, ¿sí? 54, entre 9, ¿cuánto es? 6 6. Por 10 elevado a la ¿cuánto va a quedar? menos 3. Menos 3. Menos 3. ¿Y por qué? 10 a la 13, 10, 10 a la 16, los exponentes se restan. 13 menos 16 sería menos 3. Y me queda kilogramos, ¿sí? Pero este kilogramo lo voy a colocar como ¿cuánto? Equivale en potencia 10 a ¿cuánto? Al cubo. Ahí está, ahí queda gramo. Esto de acá, con esto de acá, 10 se anulan, ¿eh? 10 a la menos 3, con 10 a la 3 quedaría 10 a la 0. 10 a la 0 es 1. Entonces va a quedar 6, ¿no? Va a quedar igual a ¿cuánto? 6 gramos. Ahí está, 6. ¿Ya? Ahí está. Entonces la respuesta sería 6 gramos. Esa es la respuesta. La respuesta sería la A. ¿Ya? Ahí está. Muy bien, muy bien. Entonces, a ver, realice su captura de pantalla para pasar al siguiente problema. Ya está, ¿no? Listo. Entonces, estamos ahí, ¿ya? Correcto. A ver,
Acá me está preguntando, a ver, dice Bardomale. Ya, ahorita lo voy a presentar esa diapositiva, ¿ya? Para que lo tome su foto, ¿ya, Stephanie? ¿Ya? Sí, ahorita lo voy a poner, ahorita lo voy a poner. Ah, ya. Luis Rosa me dice, profesor, ¿de dónde sacó el 10 a la 3? Ya. Ah. Ya lo presentaron, Milagro, ya nos ganó el Milagro. Qué bueno, Milagros, ¿ah? Muy bien, excelente, ¿ah? Y si no, de todas maneras lo voy a presentar yo también ahorita, ¿ya? Está, pero ya me ganó este Milagro, excelente, muy bien. ¿Dónde salió el 10 a la 3? Mire acá. Este 10 a la 3 de acá, creo que se refiere a esto, me parece, no sé quién fue, a ver. Este 10 a la 3 lo cambié, este cable. Ya. Luis Rosa, mira, acá, muy bien, muy bien. Este 10 a la 3 lo cambié por este K, que es el kilo. Kilo es 10 a la 3. Es de la tablita que están por ahí, ¿no? Están mencionándolo, ¿sí? De la tablita. ¿Ya? Muy bien, Rosa, está bien. Está bien, ¿ah? Ya dan cuenta, ¿no? Porque así tienen que hacer la pregunta, porque si no, ¿dónde salió? Ya se quedan cabezones ustedes, pues, ¿no? Nos quedamos ahí con la cabeza, ni hablar, ¿no? Ya, muy bien, muy bien. ¿Sí o no? Ya, muy bien, muy bien. Ya. Listo, quedamos así entonces. 6 gramos, ¿sí? Ya está. Entonces ahorita, ya, voy a borrar, voy a borrar. Ya, voy a borrar y para pasar, a ver, voy a presentar nuevamente esa tablita para que los que puedan tomar ahí, a ver. Ahí está, ¿ve? Pero lo voy a tomar acá. Ya, ahí está la tablita, a ver. Ya, me avisan ahí. Esa tablita es importante, ¿ah? Esa es importante. Ya está. Ya está, ¿no? Listo. Entonces ya está. Entonces ahora pasamos al siguiente problema. Problema número 13. A ver, pasamos a la pregunta número 6. Ya, acá está. Ya, miren, ahí está. Lo pasamos acá, la pregunta número 13, ¿correcto? Ahí está. Ahí está. Muy bien, entonces dice, acabe. Un material radiactivo, después de flotar, liberó 2,56 por 10 a la 14. Acá es exponente, ¿ah? Al pasarlo acá a esta pizarra, se bajó el 14. Acá este 14 es exponente, ¿ah? Si ustedes ven en la práctica, es elevado a la 14, ¿ya? Acá. ¿Ya? Esto de acá es importante conocerlo ahí, ¿ya? Ahí, de energía. Recogiendo se dice 2,15 gramos del material final. Calcular la masa inicial. ¿Está bien? Entonces vamos acá, sacando nuestros datos. ¿Ya? A ver, sacando nuestros datos. ¿Ya? A ver. Tenemos, dice, una energía que se liberó. ¿Cuánto es? 2,56, ¿ya? 56 por 10 elevado a la ¿cuánto? A la 14. ¿Qué cosa? Joules de energía. Dice, al explosionar una masa, ¿no? Se liberó esta energía y se recogieron 2,15 gramos del material final. O sea, un material, una masa final se recogió, que se llama masa residual también, de 2,15 gramos. ¿Sí? Ahí está. Calcular la masa inicial. La masa inicial. Bueno, la masa inicial ya es igual a ¿qué? A la masa que se fue en forma de energía
más la masa que quedó, o sea, la masa final. ¿Correcto? A mí, ¿qué es lo que me está pidiendo? ¿Qué es lo que me piden a mí? ¿Qué es lo que me está solicitando? La masa inicial. Masa final. Masa Perdón, inicial. la masa inicial. La masa inicial. Entonces, para hallar la masa inicial, debo saber la masa final, que sí lo tengo, esa es la masa que quedó. Y tengo que hallar la masa que se fue en forma de energía, correspondiente a esta energía de acá. ¿Ya? Eso es. Entonces, revisemos los cálculos. ¿Ya? Esa masa, vamos a hallar la masa. Ya, a ver. Entonces, aplicamos la fórmula clave, ya deducida. ¿Sí? La masa es igual a ¿qué? La masa que se fue en forma de energía es igual a la energía sobre C al cuadrado. ¿Ya? Reemplacemos ahí. Miren, acá ve. Esta coma lo voy a pasar acá delante del 5. Entonces me va a quedar ¿cuánto? 25,6. Correcto. Al pasarlo ahí ya, ¿no? El exponente del 10, ¿con cuánto queda? ¿Aumentado o disminuido? Disminuido. Disminuido, claro, ¿ya? Cuando se corre a la derecha, disminuye. Y cuando se corre a la izquierda, acá de 14, como corrí un lugar, entonces sería acá a la 13. corre, ya a la 13. Y acá me quedaría joules. Ya, ahí está. Sobre C. C, ¿cuánto debo utilizar? 3 por 10 elevado a la ¿cuánto? A la 8, ¿sí? A la 8. Metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? Ahí está. Bueno, ahora, ¿cuánto me queda esto? ¿Qué dice? A ver, me va a quedar, escribo igual arriba, ¿eh? 25,6 por 10. Profesor, ¿no sería 3 por 10 a la 10 porque está en gramos? No, ay. Bien, bien. No, acá no. Acá todavía, lo que nos dice en gramos, eso sí es la final, la masa, que lo vamos a sumar. Ya, pero acá está en joule, ¿ve? Cuando te dice joule, entonces acá tiene que ser 3 a la 10 a la 8. ¿Correcto? Porque la masa, los metros, están relacionados con los joules y los kilogramos también. ¿Ya? O sea, los gramos va a ser al último para sumarlo al último. ¿Ya? Ese es. Entonces acá sería así de esta manera. Bueno, acá sería a la 13. Y acá me quedaría 3 al cuadrado, 9. 9. Por 10 elevado a la 16. ¿En qué me va a quedar acá? Me va a quedar en kilogramos. ¿Sí o no? Kilogramos. ¿Ya? Ahí está. 25,6 entre 9, ¿cuánto me queda? 2,84. ¿Ya? Por 10 elevado a la ¿cuánto? Menos 3, ¿sí? 10 a la 13 entre 10 a la 6 menos 3. Este kilo lo reemplazo como 10 al cubo. Gramos. Acá sí ya quedaría gramos, ¿sí? Miren, acá queda gramos ya. ¿Por qué? Porque este kilo lo he reemplazado como 10 al cubo. ¿Ya? Ahí está. Entonces, la masa, ¿cuánto me va a quedar? La masa que se fue por energía. 2,84. 2,84. Porque este 10 a la menos 3, con el 10 a la 3, 10 a la 0, 10 quedaría 1. ¿sí? Entonces, acá me queda 2,84. ¿Qué cosa? Gramos. Ahí está. Entonces, ya conozco la masa que quedó, la masa final, con la masa que se fue en forma de energía, ya hallo la masa inicial. Masa inicial va a ser igual a ¿qué? Masa que se fue en forma de energía es calculado 2,84 gramos más ¿cuánto? 2,15. ¿Cuánto me queda? 4,99. 4,99 gramos. ¿Qué aproximadamente cuánto sería? 5. 5 gramos. Entonces la respuesta sería ¿cuánto?
La C. La C. ¿La C? Sí, la C, ¿no? Ahí está. Claro, la C sería, ¿no? Ahí, sí. Esa sería, ¿no? Sí. ¿Ya? Muy bien, anoten su respuesta ahí. Anoten. Ya, anoten ahí, a ver. Muy bien, entonces ya está, ¿no? Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Ya? A ver. Ya está. Entonces pasamos a la pregunta número 15, ¿sí? Pregunta número 15. Listo, ya está. Entonces vamos a sacar a unos datos acá, a ver. Ya, para ver ahí, a ver. Dice, un cuerpo A tiene la mitad de masa de B. A se desplaza al doble de la velocidad de B. ¿Cuál tiene mayor energía cinética? Bueno, acá está relacionado con lo que es la energía cinética. ¿Sí? Ahí está. ¿Ya? Ahí está. Entonces, vamos a ver acá. Sacamos datos, ¿eh? Sacamos datos. Sacamos datos, ¿ya? A ver. Acá está el cuerpo A y acá está el cuerpo B. Entonces, ¿qué nos dice el problema? ¿Qué dice? Un cuerpo A tiene la mitad de la masa de B. Entonces yo digo, si la masa de B considero que es 2X, ¿cuánto será la masa de A? X. X. Ahí está. Claro, porque acá es 2X, acá será que porque la masa de A es la mitad. ¿Está bien? Dice, A se desplaza al doble de la velocidad de B. Entonces, si yo considero que la velocidad de B es Y, entonces la velocidad de A, ¿cuánto será? 2Y. 2Y. Doble, claro, porque dice ahí está. ¿Ya? Entonces ahora, ¿qué hacemos? Hacemos el cálculo. La energía cinética, ¿cómo es la forma de energía cinética? Un medio por la masa por la Ya, velocidad cuadrada. medio, la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Está bien? Esa forma vamos a aplicar acá, para cada uno. Para la energía cinética de A, es igual a que un medio por ¿cuánto? ¿Cuánto es la masa de A? X. Correcto, X. ¿Cuál es su velocidad? 2X al cuadrado. No, 2Y. Su velocidad es 2Y. Y queda al cuadrado. Entonces me quedaría acá, ¿cuánto? Bueno, acá 1 por X sería X sobre 2, ¿ya? Por acá. 2 al cuadrado sería 4Y cuadrado. 4 entre 2 quedaría 2, ¿sí? Entonces va a quedar 2XY cuadrado. ¿Sí? Esa es la energía cinética de A. De igual manera calculamos la energía cinética de B. Un medio de la masa de B. ¿Cuánto es la masa de B? 2X. 12. 2X. Correcto, 12. ¿Sí? 2X por su velocidad que es Y al cuadrado. Este 2 se va con este 2 y me quedaría X
Pie cuadrado. ¿verdad? ¿Quién tiene mayor energía cinética? A. ¿Sí? Porque tiene doble, es el doble ¿sí? de la energía cinética de B. Acá es 2 y acá es simplemente 1, el doble. Entonces la respuesta, ¿cuál sería? La C. ¿Ya? Ahí está. La respuesta es la C. Así de esa forma, ¿no? Ya, muy bien, muy bien. ¿Qué ha pasado? Ya, listo. ¿Se salió la pantalla o qué pasaba? Ah, ya está. Está bien, ¿no? Listo, muy bien. ¿Está entendible? Sí, ¿no? Entonces Sí, pasamos a la pregunta número 17, ¿sí? Ya, ahí está. Voy a borrar y pasamos a la pregunta número 17. La pregunta número 17. La pregunta número 17 es de teoría. A ver, ¿qué dicen ustedes? A ver, respondiendo. Respecto a la energía se afirma, un proceso exotérmico implica absorción de energía, ¿verdadero o falso? ¿Falso? Significa liberación, ¿sí? Falso, falso. La energía potencial depende de la altura. Verdadero. Verdadero. Pero La energía nuclear se produce por cambios en la nube electrónica. Recuerdan, ¿a nivel de qué se producen los cambios digamos, en un cambio, un cambio nuclear, un fenómeno nuclear? ¿A nivel de ¿Nivel qué? del núcleo? Del núcleo. Claro, porque la nube electrónica está rodeando al núcleo. Entonces esto sería falso. Ya, ahí está. Un proceso endotérmico implica liberación de energía. Falso. 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 ¿Saben qué es absorción? Ahí está. La oxidación implica energía química. Verdadero. Verdadero. Ahí está. ¿Cuál sería su respuesta? ¿Ah? La E. No. No, ¿cuál sería? La La EDI. La EDI. Ahí, pues, Ya está. Correcto, muy bien. Ya está, ¿no? Listo, ya está. Entonces pasamos a la pregunta número 19 y última. ¿Ah? Ya, a la pregunta número 19 y la última. Ya, muy bien. Entonces, acá está. Listo. ¿Qué nos dice el problema? A ver, lea. Los miligramos, dice, de una sustancia radiactiva que deben desintegrarse para producir 2,25 por 10 a la 19, ¿ya? El 19 se ha bajado, debe ser exponente. Ergios de energía, ergios. Entonces sacamos datos. Energía, ¿cuánto es? 2,25 por 10 elevado a la ¿cuánto? 19. A la 19. Miren que acá está en ergios, ¿ah? Ergios, de acá hacia ergios. ¿Ya? A mí me pide qué cosa, la masa equivalente a esta energía. ¿Cuál es la masa? Masa. ¿Cuál es la masa?
¿Pero en qué? ¿En qué me está pidiendo? En miligramos. ¿En ¿no? Ergio? Miligramos. No, en miligramos. ¿Ah? La masa me está pidiendo en miligramos. Así. Arriba dice, los miligramos de una sustancia. Miligramos masa. Entonces, como acá estamos en ergios, la energía está en ergios, sé cuánto voy a considerar. 3 por 10 a 3, la 10. 10, correcto, a las 10. ¿sí? ¿Qué cosa? Centímetros por segundo. Y bueno, voy a aplicar ¿qué fórmula? Como me dice la masa, simplemente acá se la masa va a ser igual a E sobre C al cuadrado. Ese voy a aplicar ahí. Y reemplazo los datos, simplemente, ¿no? ¿Ya? Voy a reemplazar los datos. Masa es igual a ¿qué? A E. A E. Pero este de acá, la coma lo voy a correr para que sea acá, delante de este 2. O sea, que me quede 22,5 por 10 elevado a la ¿cuánto me quedaría? He corrido la coma 18. hacia la derecha. Bien. He corrido la coma hacia la derecha, entonces queda a la 18, disminuido. Y acá sería R. ¿Sobre cuánto? Sobre la velocidad de la luz que vamos a colocar acá, 3 por 10 a la 10, ¿no? ¿Qué cosa? Centímetros por segundo. Esto de acá elevado al cuadrado. ¿Ya? Bueno, operando. 22,5 por 10 elevado a la 18, lo dejo así como está, ¿sí? ¿Sobre cuánto? 3 al cuadrado, 9 por 10 elevado a la ¿cuánto? 20. 20. ¿En qué me va a salir acá? La masa. Centímetros. Gramos. Ah, ya no hay kilogramos, ¿ah? Estamos trabajando ergios y la velocidad centímetro por segundo. ¿eh? Acá, perdón, acá es segundo. ¿Ya? Es gramos acá. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto me quedaría acá? 22,5 entre 9, ¿cuánto me queda? 2.5. 2,5. ¿Correcto? Ahí está. 2,5. ¿Por cuánto? 10 a la 18, entre 10 a la 20, 18 menos 20 sería 10 a la menos 2. menos 2. ¿sí? ¿Qué cosa me queda acá? Gramos. Acá tengo ya la respuesta, pero en gramos. A mí me pide en miligramos. Entonces voy a hacer el cambio de factor de conversión. Acá, masa, digo acá, 2,5 por 10 elevado a la menos 2 gramos y multiplico acá por, y digo, miren acá, 1 miligramo, acá ve, 1 miligramo, ¿a cuánto equivale 1 mili? Según la tabla, a ver, vean su tabla. 10 a la menos 3. 10 elevado a la menos 3, ¿correcto? Gramos. ¿Está bien? Ahí está. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa acá? Acá este gramos, con este gramo se va. ¿Y qué me quedaría? Me va a quedar ya acá este, ¿cierto? Miligramos. ¿Sí, no? Me va a quedar los miligramos. Entonces, ¿qué me va a quedar? Escribo 2,5 2,5 por 10 elevado a la menos 2 por 10. Este 10 a la menos 3 lo paso arriba, pero con signo ya positivo, ¿sí? 10 elevado al cubo positivo. ¿Y acá qué me queda? Miligramos. ¿Ya? Entonces, finalmente, la masa, ¿cuánto me va a quedar? 2,5 ¿por cuánto? Por 10, ¿sí? Porque 10 a la menos 2 por 10 a la 3, ¿cuánto me queda? 10 a la 1. Claro, que el exponente se suma, ¿sí? Menos 2 más 3 sería 1. 10 a la 1.
Y acá me quedaría miligramos. Entonces me quedaría 2,5 por 10 sería ¿cuánto? 25. 25 miligramos. Ahí está. Entonces la respuesta sería, ¿cuál? La letra A. La A. Es la A. Ya es. Listo. Si tienen alguna pregunta, alguna observación, traten de hacerlo, ¿ya? A ver, o si no, ya realiza su captura de pantalla, ¿sí? Realiza su captura de pantalla. Ya, a ver. Profesor, Sí, sí, diga, pregunte. C sería la velocidad de la luz, ¿verdad? Sí, 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 correcto. Gracias. Sí, sé la velocidad. ¿Por qué estamos tomando 3 por 10 a la 10? Dígame, a ver, por favor. Porque está 3 por energía. 10 a la 10 centímetros por segundo. ¿Por qué? Porque está energios. Correcto, porque está en ergio, ¿sí? No se olviden. Los centímetros están relacionados con los ergios. Los gramos también con los ergios. Ahora, ¿quién está relacionado con los joules? Los kilogramos y los metros. Por eso, cuando se dan en joules, que en los problemas anteriores, ahí hemos tomado 3 por 10 a la 8 metros por segundo. ¿Ya? Esa es la forma. Así de esa manera, ¿ya? Muy bien, muy bien. Entonces, creo que hemos terminado. Nuevamente repito, los pares, ustedes tienen que practicarlo, revísenlo, traten, intenten hacerlo. Si logran hacerlo, ya corroboran con la solucionario y yo voy a subir, de acá de repente hasta el domingo, el lunes, que el sábado lo suba, y ustedes corroboran, ¿sí? Con la respuesta, ¿sí? Si les ha salido bien o mal. Y ahí tienen para que lo estudien. ¿Correcto? Muy bien, muy bien. ¿Alguna pregunta final que tengan? ¿Alguna Profesor, observación? sí podría corroborar lo que le dije de la pregunta 20. Ah, ya. Ahorita no lo tengo al alcance. A ver. Ahí que lo voy a subir, ¿ya? El domingo lo subo. El domingo ya ustedes lo vean ahí, la pregunta, ¿correcto? Ya, porque ahorita la clase no lo tengo ahorita, no lo tengo a la mano, ¿ya? Sí. Ah, ya, muy bien, Rodríguez, muy bien, Y así tienen que ustedes preguntar también, participar, ¿no? Para que la clase se haga mucho más dinámica y se haga más entendible, ¿no? Claro, que ustedes han participado, pregunten, ¿no? Pregunten, ¿dónde sale esto? Es de acá, ¿no? Así. Y así se va aclarando mejor, ¿ya? Muy bien. Creo que hemos terminado. Ya faltan unos minutos todavía, pero bueno, faltan 5 minutos, ¿sabes? Para dar finalizado. Son 11:30, creo que terminamos, ¿sí? Ya, ¿alguna pregunta o observación más, a ver, de repente? Que tenga. ¿Alguna consulta? Ya, con respecto a algunos compañeros que no son 66 ahora, pero algunos a veces me dicen, en otros grupos que he tenido, me dicen que no pueden entrar, no pueden ingresar. Entonces tienen problemas con el link, ¿no? Pero a ustedes les han enviado eso, ¿no? En un Excel seguramente lo tienen ahí todo el link, ¿no? Para que entren a sus cursos. Yo ya lo he puesto todo ahí, ¿ya? Pero en el caso que no pudiesen entrar por ese horario, entonces entren por EVA, ¿no? Por EVA, entran por EVA, por ahí está también, ¿no? Ahí está, ¿no? Está, ¿no? Creado ahí, ¿no? Está creado el enlace ahí. Y por ahí también podrían entrar. En todo caso, si tienen más problemas, ya tendrían que comunicar, pues, ¿no? A los encargados, ¿no? Al coordinador, para que puedan solucionar eso. Porque hay 2, 3 alumnos que me comentaron en otro grupo, por eso les pregunto. ¿Ya? Muy bien, creo que hemos terminado. ¿Alguna pregunta adicional que tengan ya antes de terminar? Faltan ya 2, 3 minutos. A ver, dígame. Ninguna, profesor. Muy bien. Entonces ya nos quedamos ahí. Repito, las preguntas, pares, intenten ustedes desarrollarlo.
Y ya las claves, las preguntas, el solucionario prácticamente todo, el solucionario de todo les voy a enviar, lo voy a subir al aula virtual, ¿correcto? Voy a subirlo al aula virtual, entonces ustedes ya lo van a tener ahí, ¿no? Pero previamente, como repito, ustedes tienen que trabajarlo. Ahora una alumna me preguntó, profesor, ¿y eso tenemos, si lo trabajamos, y si lo subimos al aula virtual para que lo revise? No es necesario, ¿no? No es necesario, valga verdad, no es necesario. ¿Por qué? Porque eso ya queda para ustedes, ¿no? Que conscientemente trabajen. Ustedes están en un proceso de preparación ahorita, ¿sí? Están tratando de lograr una vacante. Ya depende de ustedes, ¿no? ¿No? Que conscientemente trabajen, ¿no? Desarrollen el problema. Ese, ¿no? Así. Como repito, nosotros no evaluamos los profesores. Ya no ponemos una nota, no tanto, un puntaje, un punto, por acá. No, no, no. Los que ustedes van a ser evaluados con su sumativo, ¿no? Que tienen. Ahí, ¿no? Al dar sus exámenes, ahí van a ser evaluados. ¿Correcto? ¿Ya? Muy bien, entonces nos quedamos ahí. No me queda más que agradecerles por su atención, su participación. Muy bien, joven, y siempre sigan así. Que tengan un buen día, jóvenes. Hasta luego, ¿ah? Hasta luego, Gracias, hasta luego. profesor. Hasta luego. Ya, hasta luego. Hasta luego, profesor. Luego, profesor. Hasta luego.